Bienvenidos a otra confesión. Comencemos con la historia de hoy. Valeria y yo tuvimos una fuerte discusión justo antes de que ella se fuera a esa maldita despedida de soltera. Recuerdo la escena perfectamente. Era una mañana de viernes en nuestra casa en los suburbios de la Ciudad de México. El sol entraba por los grandes ventanales de la cocina, iluminando las encimeras de granito oscuro que ella misma había elegido cuando nos mudamos. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, una rutina que solía darme paz, pero que ese día se sentía extrañamente pesada. Ella entró en la cocina sosteniendo su teléfono móvil en la mano derecha, ya completamente vestida y arreglada para salir. Llevaba un vestido ajustado y un maquillaje impecable, demasiado producido para la hora que era. «Me voy al fin de semana de despedida de soltera de Camila», dijo, sin siquiera mirarme a los ojos, con la vista fija en la pantalla de su dispositivo. Yo levanté la mirada del cuaderno de nuestro hijo Leonardo. Estaba revisando su tarea de matemáticas, corrigiendo algunas sumas que el niño había hecho deprisa la noche anterior. Fruncí el ceño sintiendo una punzada de incomodidad en el pecho. ¿Fin de semana? Sí, claro. Una noche de fiesta, tal vez 2. Tragos, música fuerte, lo de siempre. Negué con la cabeza, dejando el bolígrafo rojo sobre la mesa de madera. ¿Estás casada, Valeria? Tenemos un hijo pequeño que nos necesita. Eso ya no es simplemente una noche de fiesta cualquiera con amigas solteras. Ya no estamos en la universidad. Ella dejó escapar un suspiro largo y exagerado, cruzándose de brazos, mirándome como si yo estuviera siendo difícil a propósito, como si yo fuera el villano de su película. Mateo es el evento más importante de mi mejor amiga. No te estoy pidiendo permiso para ir. Su voz tenía un filo cortante, una actitud defensiva que me tomó por sorpresa. No estábamos acostumbrados a hablarnos así. Me puse de pie lentamente apoyando las manos en la isla de la cocina. No estoy hablando de permisos, Valeria. Eres una mujer adulta. Estoy hablando de prioridades. Nuestra familia debería ser tu prioridad. Fue en ese preciso instante cuando su tono de voz cambió por completo, volviéndose frío y desafiante. No necesito que apruebes cada maldita vez que decido salir de esta casa. Yo no he dicho eso, respondí, tratando de mantener mi voz calmada para no despertar a Leonardo, que seguía durmiendo en el piso de arriba. Sí, lo hiciste, me interrumpió bruscamente, dando un paso hacia mí con los ojos encendidos de furia. Actúas como si mi único deber en esta vida fuera quedarme sentada en casa cocinando y limpiando solo porque tengo una familia. Como si mi vida hubiera terminado el día que me puse este anillo. Me mantuve firme sintiendo como la tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Esa no fue mi intención y lo sabes. Eso no es lo que dije. Solo dije que pienses bien en lo que estás haciendo y en el ambiente al que vas a ir. Ella soltó una carcajada, pero no fue una risa alegre, fue un sonido seco, agudo y completamente frío que me heló la sangre. Estoy pensando perfectamente, Mateo, y de todas formas me voy a ir. Valeria, intenté hablar, pero ella me cortó de inmediato, levantando una mano para silenciarme. No, escúchame tú a mí ahora. No soy de tu propiedad. No eres mi dueño. No estoy bajo tu control absoluto. No voy a dejar de vivir mi vida, de tener experiencias y de ser joven solo porque me casé demasiado joven y tuvimos un hijo por accidente. Esa última frase dolió. Dolió más de lo que jamás admitiría en voz alta. Hubo una pausa pesada, asfixiante, después de esas palabras. El silencio llenó la cocina, ahogando incluso el zumbido del refrigerador. Leonardo estaba arriba en su habitación, ajeno a la grieta que se estaba abriendo bajo los cimientos de su hogar. Bajé la voz, sintiendo un nudo en la garganta. Esto no se trata de control, Valeria. Se trata de respeto. Respeto por nuestro matrimonio. Y tú sabes perfectamente que no me gusta en absoluto el tipo de cosas que suceden en esas fiestas de despedida de soltera. Conozco a Camila, conozco a su grupo de amigas, y sé cómo terminan esas noches. Ella agarró su bolso de cuero caro de la encimera, colgándolo bruscamente sobre su hombro. Me respeto a mí misma lo suficiente como para saber cuidarme cuando salgo con mis amigas. Di un paso más hacia ella, buscando algún rastro de la mujer dulce con la que me había casado hace 7 años. ¿Y qué significa eso para nosotros, Valeria?
¿Qué significa para nuestra familia? Ella me miró directamente a los ojos. No hubo ni un milisegundo de duda en su mirada, ni un atisbo de culpa. Significa que sigo siendo yo misma. Que no me voy a perder en ti. Dicho esto, pasó por mi lado rozando mi hombro, dejando un rastro de su perfume floral en el aire. Escuché el sonido seco de la puerta principal cerrándose de golpe. Fin de la discusión. No había nada más que decir. En ese momento, siendo honesto, no le di demasiada importancia después de que ella se fue. Las parejas casadas discuten. Es parte de la convivencia. Las palabras hirientes se dicen en el calor del momento y luego la tormenta pasa. El orgullo se traga y la vida continúa. Me quedé en casa todo el fin de semana con nuestro hijo Leonardo. Terminamos de revisar su tarea de matemáticas, jugamos videojuegos en la consola del salón, pedimos pizzas para cenar y luego le leí un cuento hasta que se quedó profundamente dormido. Después de eso me senté en el sofá de la sala, abrí una cerveza y vi algo de televisión hasta la madrugada. Una noche completamente normal. Una vida tranquila. Valeria regresó a casa la tarde del día siguiente, el domingo. Ese fue el primer detalle que no encajó en mi cabeza, la primera pieza del rompecabezas que me hizo ruido. ¿Una fiesta muy larga?, le pregunté apoyado cómodamente contra la encimera de la cocina, sosteniendo una taza de café recién hecho. Ella dejó caer su bolso en el suelo del pasillo, un gesto inusual en ella que siempre era tan ordenada, y evitó por completo el contacto visual conmigo. Sus ojos vagaban por el techo, las paredes, el suelo, cualquier lugar menos mi rostro. Sí, bueno, nos quedamos a dormir en un hotel en la zona de Santa Fe. Ninguna de nosotras quería conducir de regreso a casa después de haber tomado tanto. Fue por seguridad, respondió con una voz que sonaba un poco temblorosa, casi ensayada. Yo asentí una sola vez, procesando la información. No me mencionaste nada de eso antes de irte. Ella se encogió de hombros, quitándose la chaqueta con movimientos nerviosos. Los planes cambiaron a última hora, Mateo. Ya sabes cómo son estas cosas. Esa fue, sin lugar a dudas, la primera gran equivocación de Valeria. Ella nunca solía ser vaga o imprecisa con los detalles. Antes de este viaje, ella solía contarme absolutamente todo. Me contaba sobre sus días en el trabajo, los chismes de sus amigas, los detalles insignificantes que yo ni siquiera le preguntaba. Éramos amigos además de esposos. Pero ahora, de repente, mantenía sus respuestas increíblemente cortas, casi monosilábicas. Durante los siguientes días decidí no confrontarla, sino simplemente observar. Me convertí en un espectador silencioso en mi propia casa. Y lo que vi no me gustó en absoluto. Valeria pasaba muchísimo más tiempo pegada a su teléfono móvil. No lo hacía de manera abierta, era sutil, calculada. Siempre tenía la pantalla inclinada hacia abajo o hacia su pecho, lejos de mi campo de visión. Escribía respuestas rápidas y constantes, y a menudo una ligera sonrisa se dibujaba en sus labios, una sonrisa que ella no explicaba y que rápidamente borraba si notaba que yo la miraba. Definitivamente no era el tipo de sonrisa que solía dedicarme a mí en nuestros mejores momentos. Una noche, durante la cena, Leonardo estaba muy emocionado hablando sobre sus clases en la escuela primaria. Mi papá me ayudó a construir una maqueta del sistema solar para el proyecto de ciencias, mamá, dijo el niño con la boca llena de pasta, buscando la aprobación y el orgullo en los ojos de su madre. Valeria apenas levantó la vista de su plato. Estaba mirando su teléfono que descansaba sobre su regazo debajo de la mesa. «Qué bueno, mi amor», dijo en un tono completamente vacío, carente de cualquier emoción real. Noté eso. Noté la desconexión total. Más tarde esa misma noche, mientras nos preparábamos para dormir, le pregunté directamente, ¿está todo bien contigo, Valeria? Ella estaba sentada en el borde de la cama matrimonial, iluminada solo por la luz azul de la pantalla de su dispositivo, deslizando el dedo sin parar. Sí, claro, ¿por qué lo preguntas?, respondió sin mirarme. Te noto muy distraída últimamente. Como si no estuvieras aquí con nosotros, le dije quitándome la camiseta. Ella bloqueó la pantalla de su teléfono con un clic seco, lo dejó boca abajo sobre la mesita de noche y me miró a los ojos. Pero me miró durante un segundo demasiado largo, como si estuviera evaluando cuánto sabía yo realmente. Estás pensando demasiado, Mateo.
Solo estoy cansada por el trabajo y la casa, sentenció, dándome la espalda y cubriéndose con las sábanas. Tal vez ella pensaba que yo era un paranoico, pero yo nunca ignoro los patrones de comportamiento. La mujer de la que me enamoré perdidamente hace años no llegaba tarde a casa, no actuaba de manera fría y distante, y sobre todo, no descartaba mis preocupaciones con respuestas prefabricadas de esa manera. La Valeria que yo conocía era aguda, estaba siempre presente, siempre comprometida con nuestra relación. Esta nueva versión de ella se sentía como un cascarón vacío, totalmente desconectada de nuestra realidad. Un par de días después, la encontré sola en la cocina, apoyada en la barra, riéndose en voz baja mientras miraba la pantalla de su móvil. Entré caminando en silencio. En el instante exacto en que mis pasos resonaron en el suelo de baldosas, su sonrisa desapareció como por arte de magia. Su rostro se volvió una máscara de piedra. ¿Con quién hablas?, pregunté de manera casual, sirviéndome un vaso de agua. Con nadie importante. Es solo Camila, me mandó un meme, respondió demasiado rápido, casi tropezando con sus propias palabras. No respondí nada. Simplemente me quedé parado allí, sosteniendo mi vaso, y la miré fijamente a los ojos. Ella sostuvo mi mirada durante aproximadamente 2 largos y agónicos segundos. Luego, incapaz de soportar la presión del silencio, apartó la vista, giró sobre sus talones y abrió la puerta del refrigerador, fingiendo buscar algo, como si nuestra conversación hubiera llegado a su fin. Ese pequeño gesto, esa incapacidad de sostener mi mirada, me dijo absolutamente todo lo que yo necesitaba saber. No discutí. No levanté la voz. No le exigí ver su teléfono. Simplemente di un paso atrás y salí de la cocina. Porque aprendí hace mucho tiempo que cuando el comportamiento de una persona cambia de una manera tan drástica y veloz, no debes reaccionar impulsivamente. Tienes que observar. Tienes que recolectar información. Y en el fondo de mi mente, ya sabía que fuera lo que fuese que hubiera sucedido en aquella maldita fiesta de despedida de soltera en Santa Fe, no había terminado esa noche. El fantasma de ese fin de semana la había seguido hasta nuestra casa. Aproximadamente unas 2 semanas después de esa noche, Valeria me dio una noticia que paralizó mi mundo entero. Me dijo que estaba embarazada. Pero no lo hizo de la manera en que una esposa le cuenta a su esposo sobre un nuevo hijo. No preparó el terreno. No hubo lágrimas de alegría, no hubo emoción en su voz, no hubo ni el más mínimo asomo de una sonrisa. Simplemente dejó caer la bomba en el medio de nuestra cocina un martes por la noche, como si estuviera recitando un elemento más de la lista de compras del supermercado. Estoy embarazada, dijo con un tono monótono y desapasionado, mientras se servía un vaso de agua mineral con hielo. Me quedé congelado. No reaccioné de inmediato. No salté a abrazarla ni la felicité. En lugar de eso me quedé estudiándola, observando cada músculo de su rostro, cada pequeño movimiento de sus manos. ¿De cuánto tiempo?, pregunté finalmente, con una voz que sonaba mucho más tranquila de lo que se sentía mi corazón en ese momento. Ella vaciló. Fue solo por un segundo, pero esa pequeña vacilación fue ensordecedora. De unas pocas semanas, respondió asintiendo lentamente para sí misma, como intentando convencerse de sus propias palabras. Unas pocas semanas, repetí en un susurro. Ella tomó un sorbo largo de agua tragando con dificultad, evitando a toda costa cruzarse con mis ojos. Sí, más o menos eso, dijo el médico. Fue en ese preciso momento cuando todas las piezas encajaron en mi cerebro con un clic perturbador. El tiempo simplemente no tenía ningún sentido lógico. Yo sabía de memoria con exactitud matemática cuando habíamos estado juntos íntimamente por última vez. Y también conocía perfectamente el largo lapso de tiempo que había pasado desde entonces debido a nuestra reciente distancia. No necesitaba tener un título en medicina ni ser un genio para hacer los cálculos básicos en mi cabeza. Me recosté lentamente contra la encimera de la cocina, cruzando los brazos sobre mi pecho. Ese tiempo de embarazo se alinea de una manera bastante precisa con el fin de semana de la fiesta de Camila. ¿No es así, Valeria?, dije en un tono aterradoramente calmado, carente de cualquier emoción. Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos muy abiertos reflejando un pánico instantáneo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó fingiendo indignación. Los tiempos, repetí sin alterar mi tono de voz pacífico.
Digo que las fechas coinciden de manera perfecta con la noche en que decidiste no volver a dormir a esta casa y te quedaste en ese hotel. Su expresión se tensó de inmediato, su mandíbula se apretó con fuerza. Mateo, por el amor de Dios, no empieces con tus locuras ahora, atacó intentando desviar la atención. No estoy empezando ninguna locura, Valeria. Te estoy haciendo una pregunta muy simple y directa. Estás siendo completamente ridículo y ofensivo, me gritó ella, con la voz más aguda, llenando el espacio de la cocina. Por supuesto que es tu hijo. Me mantuve inmóvil, sosteniendo su mirada llena de furia y miedo. Dilo de nuevo, le ordené con firmeza. Ella dudó. El silencio volvió a reinar por unos segundos interminables. Esa pequeña vacilación importó muchísimo más, pesó toneladas más, que cualquier excusa que ella pudiera haber inventado en ese momento. Es tu hijo, Mateo, repitió, pero esta vez, la frase salió de su boca sonando increíblemente forzada, sin ninguna convicción. Di un paso lento hacia ella. No estaba siendo agresivo, no levanté las manos, pero mi presencia era imponente y directa. Mírame a los ojos y dímelo de nuevo. Sin pestañear. Ella levantó la vista y me miró, pero sus ojos temblaban. No pudo sostener mi mirada ni por un segundo. Rápidamente volvió a mirar el suelo de baldosas. Eso fue todo. Esa fue la confirmación silenciosa que mi alma temía escuchar, pero que mi mente ya sabía. Asentí una sola vez y di un paso hacia atrás, retirando mi energía. Está bien, le dije, mi voz sonando hueca. Ella frunció el ceño, confundida por mi reacción. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo por ahora?, preguntó ella, dejando escapar un suspiro entrecortado, casi como si hubiera estado preparada para una gran pelea de gritos y llantos, y mi tranquilidad la descolocara. Eres increíble, Mateo, de verdad. Eres insoportable, murmuró, negando con la cabeza. No, le corregí suavemente, simplemente estoy prestando atención a los detalles. Ella volvió a negar con la cabeza, agarró su bolso y pasó caminando rápidamente por mi lado hacia las escaleras. Siempre haces exactamente lo mismo. Conviertes cualquier pequeña cosa en un drama enorme que no existe en la realidad, me gritó desde el pasillo. No le respondí nada. No le grité que volviera. Porque a partir de ese exacto momento, ya no estaba adivinando. Ya no necesitaba que ella se derrumbara y me confesara la verdad entre lágrimas. Aún no. Lo que yo necesitaba desesperadamente en ese momento era certeza absoluta. Y la certeza en el mundo real no proviene de largas discusiones emocionales a gritos a la medianoche. La certeza se construye únicamente a partir de hechos irrefutables. Esa misma noche, mientras Valeria estaba metida en la ducha del baño principal, con el sonido del agua cayendo con fuerza, su teléfono móvil vibró sobre su mesita de noche. La pantalla se iluminó en la oscuridad de nuestra habitación. No me apresuré. No entré en pánico. Mi corazón no se aceleró. Caminé a paso normal alrededor de la cama y eché un vistazo rápido a la pantalla iluminada. No había ningún nombre guardado en los contactos, solo un número de teléfono desconocido. Pero la vista previa del mensaje de texto que apareció en la pantalla fue más que suficiente para mí. Decía, todavía sigo pensando en lo increíble que fue esa noche. Leí el texto, memoricé los últimos 4 dígitos del número, bloqueé la pantalla pulsando el botón lateral y me alejé caminando tranquilamente hacia mi lado de la cama mucho antes de que ella cerrara el grifo de la ducha y saliera envuelta en una toalla. No hubo ninguna reacción física de mi parte. No hubo ninguna confrontación a gritos esa noche. Solo hubo una confirmación fría y dura como el acero. Independientemente de lo que hubiera sucedido en esa fiesta en Santa Fe, no había sido un simple error de borracha. Había sido una decisión consciente. Una elección deliberada. Y ahora esa elección traía consigo consecuencias gigantescas y permanentes. No volví a confrontar a Valeria después de esa noche. Sentí que no tenía absolutamente ningún sentido hacerlo. Aprendí que una vez que una persona cruza la línea y empieza a mentirte directamente a la cara sin remordimientos, sus palabras pierden todo su valor. Ya no importan las promesas ni las excusas. Lo único que realmente importa, lo único que tiene peso, son las pruebas. Las evidencias tangibles. A la mañana siguiente, justo después de dejar a Leonardo en la escuela,
me senté en mi coche en el estacionamiento y llamé a Roberto Méndez. Roberto era un viejo amigo mío de la universidad que desde hace años trabajaba haciendo investigaciones privadas por su cuenta en la Ciudad de México. Era un tipo directo, pragmático, de los que iban al grano y no hacían preguntas emocionales innecesarias. Roberto, necesito que investigues algo importante para mí, le dije en cuanto contestó. Dime de qué se trata, hermano, respondió con su voz áspera característica. Tengo un número de teléfono que saqué del celular de Valeria. Necesito saber con urgencia a quién pertenece exactamente. Y también necesito que averigües absolutamente todo lo que puedas encontrar sobre los registros y movimientos del Hotel Gran Diamante en Santa Fe, durante el fin de semana pasado. Hubo una pausa corta al otro lado de la línea. Pude escuchar el sonido de un encendedor. Está bien, Mateo, dijo Roberto con tono profesional. Mándame el número por mensaje. Veré de qué hilos puedo tirar y qué información puedo sacar. No quiero suposiciones, Roberto. No quiero teorías, le advertí con firmeza. Solo quiero hechos comprobables. Tendrás tus hechos, te lo garantizo, prometió antes de colgar. Durante esa misma semana, me esforcé por mantener mi rutina diaria lo más normal y aburrida posible. Iba a la oficina, llegaba a casa un poco más temprano para jugar con mi hijo, cenábamos juntos y veía televisión. Pero bajo esa fachada de normalidad, estaba observando cada uno de sus movimientos con una atención clínica. Noté que Valeria había empezado a salir al patio trasero o al balcón de la habitación con mucha más frecuencia para contestar llamadas telefónicas. Siempre eran llamadas sumamente cortas, y siempre hablaba en un susurro inaudible. Una noche de jueves, caminé muy despacio y en completo silencio hacia la puerta de cristal que daba al balcón de nuestra habitación. Ella estaba de espaldas a mí, apoyada en la barandilla, mirando las luces de la ciudad. Ya te dije que todo está bajo control, la escuché susurrar intensamente hacia el micrófono de su teléfono. Mateo no sospecha absolutamente nada. Me apoyé casualmente contra el marco de la puerta corrediza. Debería sospechar de algo, mi amor, dije en voz alta. Ella dio un salto de terror, girando bruscamente hacia mí, con el rostro pálido como el papel. Su pulgar presionó la pantalla con desesperación, finalizando la llamada de inmediato. ¿Con quién estabas hablando?, le pregunté manteniendo un tono de curiosidad inocente. Cosas del trabajo, problemas con un cliente, respondió ella, hablando demasiado rápido, intentando recuperar el aliento. Dime su nombre entonces. El nombre de tu cliente. Ella tragó saliva, sus ojos brillaban con furia contenida. No hay ningún él, Mateo. Deja de ser tan paranoico. Asentí muy despacio, fingiendo aceptar su respuesta. Claro. Tienes razón. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia el interior de la casa antes de que pudiera intentar articular otra mentira. No hubo ninguna discusión, no hubo voces alzadas, simplemente otra enorme pieza negra que se sumaba al rompecabezas de mi nueva y sombría realidad. Exactamente 2 días después de esa interacción, mi teléfono sonó mientras estaba en la oficina. Era Roberto. Ya tengo algo sólido para ti, Mateo, me dijo, su tono era grave. Adelante, te escucho, respondí cerrando la puerta de mi despacho. Ese número misterioso está registrado a nombre de un sujeto llamado Alejandro Santos. Es un ejecutivo de ventas. Y da la casualidad de que este tipo estuvo hospedado en ese mismo hotel en Santa Fe la misma noche de la famosa fiesta. Había un gran evento corporativo de su empresa alquilado en la planta superior del hotel. No dije ni una sola palabra. El silencio en mi línea invitó a Roberto a continuar. Conseguí un contacto de seguridad en el hotel. Las grabaciones de las cámaras de los pasillos muestran claramente a tu esposa abandonando el piso donde se celebraba la despedida de soltera alrededor de la medianoche. Pero ella no bajó a su habitación registrada. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿A dónde fue entonces?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Tomó el ascensor. Subió directamente a la planta superior, al piso corporativo. Entró en la habitación de Alejandro Santos. Esa información fue como un golpe físico en el estómago. Pero me mantuve firme. Y no volvió a bajar a su piso hasta la mañana siguiente, cerca de las 8 am, añadió Roberto con pesadez. Dejé que esa revelación se asentara en mi mente durante un largo segundo. Visualicé la escena.
¿Tienes algo más?, pregunté. Sí. Este tipo Alejandro hizo su registro de salida del hotel bastante tarde, casi exactamente a la misma hora en que tu esposa abandonó el edificio. Exhalé profundamente una sola vez, manteniendo mi respiración calmada y controlada. Mándame absolutamente todo lo que tengas por correo electrónico encriptado, Roberto. Vídeos, fotos, registros. ¿Estás completamente seguro de que quieres seguir por este camino, hermano?, me preguntó Roberto, sonando preocupado por mi salud mental. Ya estoy caminando por él, Roberto. Ya no hay vuelta atrás. Después de colgar el teléfono, me quedé sentado en el sillón de mi oficina, en el más absoluto silencio durante muchos minutos. No sentí furia abrasadora, no sentí ganas de llorar, no sentí ningún impacto de sorpresa. Lo único que invadió mi cuerpo fue una claridad cristalina y glacial. La niebla de la duda se había disipado por completo. Esa noche de pasión en el hotel no había sido un triste accidente ocasionado por el alcohol. Había sido algo con el tiempo suficiente, planificado lo suficiente y lo suficientemente claro como para pasar toda una noche juntos. Y lo más destructivo de todo, ahora había un niño inocente involucrado en este desastre. Me puse de pie de mi escritorio, agarré las llaves de mi auto y conduje de regreso a casa. Al entrar, miré hacia el pasillo donde Valeria se movía de un lado a otro organizando revistas, actuando como si nuestra vida fuera un cuento de hadas perfectamente normal. Pero ya nada era normal, y yo no iba a seguir fingiendo, tratándola como si lo fuera. El siguiente movimiento en mi tablero de ajedrez ya no se trataba de buscar o descubrir cuál era la verdad oculta. Yo ya tenía la verdad en mis manos. Ahora, todo se reducía a decidir qué iba a hacer exactamente con ese inmenso poder destructivo. Esa noche caminé hacia el pasillo y le informé a Valeria que íbamos a salir a cenar solos. Ella detuvo lo que estaba haciendo y me miró con evidente sorpresa. ¿Desde cuándo organizas citas sorpresa en la semana?, preguntó, levantando una ceja. Desde hoy, respondí con firmeza sin dejar lugar a negociaciones. Arréglese. Nos vamos a las 8 de la noche en punto. Ella se quedó estudiándome en silencio durante varios segundos, con los ojos entrecerrados, como si estuviera tratando desesperadamente de leer mis pensamientos a través de mi expresión facial. Finalmente suspiró y asintió. Está bien. Me iré a cambiar. Elegí un restaurante exclusivo en el corazón de Polanco. Era un lugar sumamente caro, elegante y sobre todo, discreto. El tipo de establecimiento donde las mesas están lo suficientemente separadas y la gente adinerada se ocupa únicamente de sus propios asuntos sin mirar a los demás. Había luces tenues, manteles impecablemente limpios, música de jazz suave de fondo y casi nada de ruido ambiental. Nos sentaron en una mesa privada en la esquina. Nos sentamos frente a frente. Ella, vestida con elegancia, pidió una copa de vino tinto de la casa. Yo ordené un vaso de whisky puro. Durante los primeros 10 minutos, jugamos el macabro juego de ser la pareja normal y feliz. ¿Cómo quedó el proyecto del sistema solar de Leonardo?, me preguntó ella, fingiendo interés materno. Quedó completamente terminado, le respondí acomodando mi servilleta sobre mis piernas. Lo hizo muy bien. Sacará buena nota. Qué lindo, murmuró ella. Un silencio denso y pesado se instaló entre nosotros. El elegante mesero se acercó con cuidado, dejó nuestras bebidas sobre la mesa y se retiró en silencio. Tomé un sorbo muy lento y deliberado de mi whisky, sintiendo el calor del alcohol bajando por mi garganta. Luego coloqué el vaso de cristal sobre la mesa con un leve sonido seco. La miré directamente a los ojos. ¿Quién diablos es Alejandro Santos?, le pregunté. La mano de Valeria, estaba a medio camino de alcanzar su copa de vino, se congeló en el aire. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. No sé de quién me estás hablando. No conozco a nadie con ese nombre, respondió soltando las palabras demasiado rápido, con el pánico filtrándose en su voz. Yo simplemente asentí una vez, despacio. Planta superior, el mismo hotel en Santa Fe, la misma maldita noche de la fiesta de Camila. Sus ojos se desviaron frenéticamente y luego volvieron a clavarse en los míos. Esta vez, la máscara de inocencia se le había caído. No apartó la mirada de inmediato. Has estado escarbando a mis espaldas, investigándome como si fuera una criminal, siseó ella, apretando los dientes. No, Valeria.
Simplemente he estado prestando atención a la realidad. Ella bajó la mano lentamente alejándola de su copa de vino, y la apoyó sobre la mesa. Su respiración se volvió pesada. Mateo, por favor, no hagas este escándalo aquí. Estamos en un lugar público. Me incliné levemente hacia adelante, invadiendo su espacio personal a través de la mesa. Entonces, ¿dónde prefieres que lo hagamos?, le pregunté en un tono bajo pero letal. En la sala de nuestra casa. ¿Gritándonos enfrente de la cara de nuestro hijo pequeño? La mandíbula de ella se tensó hasta casi rechinar los dientes. Estás haciendo una escena innecesaria y patética. Me incliné un poco más, apoyando mis codos en la mesa. No te equivoques. No estoy haciendo ninguna escena. Te estoy regalando la última oportunidad que tendrás en tu vida para decirme la verdad mirándome a la cara. Ella permaneció en un silencio absoluto, paralizada por el miedo, así que continué relatando los hechos como un fiscal en un juicio. Saliste del piso donde estaba la fiesta de tu amiga alrededor de la medianoche. Tomaste el ascensor. Subiste al piso corporativo. Entraste en su habitación. Y te quedaste allí encerrada con él hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Mantuve mi mirada clavada en la suya, sin pestañear. Y ahora, casualmente, estás embarazada. Sus labios pintados de rojo se separaron, temblando ligeramente, pero no salió ningún sonido de su boca. Dilo de una puta vez, le ordené en un susurro gélido. Ella cerró los ojos con fuerza y negó con la cabeza de lado a lado, como si quisiera borrar la realidad. No significó absolutamente nada para mí, Mateo. Me eché hacia atrás en mi silla, apoyando la espalda en el cuero acolchado. Eso no fue lo que te pedí que dijeras. Ella tragó saliva con mucha dificultad, sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas de cocodrilo. Fue solo una noche estúpida. Una sola noche. Ahí estaba. La confesión verbal. El golpe final. Miró rápidamente a su alrededor, a las otras mesas, asegurándose de que nadie nos estuviera prestando atención, y bajó aún más su voz, casi a un tono de súplica. Estaba completamente borracha, Mateo. Había perdido el control. Todos en esa fiesta estaban insistiendo en que tomáramos rondas de chupitos de tequila sin parar. Camila, las demás chicas, había demasiada presión. Las cosas simplemente se salieron de control y sucedieron. Las cosas en la vida real no simplemente suceden, Valeria, la interrumpí con desprecio, cortando su patética excusa. Tú caminaste hacia el ascensor. Tú presionaste el botón. Tú entraste en su habitación. Tú tomaste una serie de decisiones muy claras y conscientes. Su tono de voz se volvió repentinamente afilado, pasando de la culpa al ataque desesperado. ¿Y qué? ¿Acaso tú te crees perfecto? ¿Tú crees que eres un santo que nunca ha cometido errores en su miserable vida? La miré con repulsión. Puede que yo haya cometido errores en mi vida, Valeria. Pero jamás he cometido el error de crear hijos con completos extraños a espaldas de mi familia. Esa frase la silenció por completo. Le cortó la respiración. Por un largo minuto, el único sonido en nuestra mesa fue la música de jazz de fondo. Entonces, ella se inclinó hacia mí, juntando sus manos sobre la mesa en gesto de ruego. Su voz era ahora un murmullo quebrado y lastimero. Sigue siendo tu familia, Mateo. Nosotros seguimos siendo tu familia. Por favor. Podemos ir a terapia. Podemos superar esto juntos y arreglarlo. La miré fijamente a la cara, recorriendo sus facciones, y sentí que estaba observando a una completa extraña. Como si fuera la primera vez que la veía en mi vida. No, le dije con voz muerta. Ya no podemos arreglar nada. Su expresión facial se agrietó, el pánico absoluto finalmente apoderándose de ella. Mateo, por Dios. La volví a interrumpir de tajo, levantando levemente la mano. Ya he confirmado cada maldito detalle, Valeria. Todo. Ya tengo todas las pruebas que necesito. Al escuchar esas palabras, algo se rompió definitivamente en su rostro. Vi cómo el verdadero terror inundaba sus ojos. Si yo ya lo sabía todo, entonces la esperanza de manipularme se había esfumado. Entonces, ¿por qué diablos me trajiste a este lugar?, preguntó con voz temblorosa.
Levanté mi vaso de cristal grueso y tomé el último sorbo de whisky, saboreando el ardor. Porque necesitaba el placer de escucharte admitirlo en mi propia cara. Necesitaba verte confesar. Me puse de pie lentamente, ajusté mi chaqueta, saqué varios billetes de alta denominación de mi billetera y los arrojé sobre la mesa para pagar la cuenta. La miré desde arriba con total frialdad. Ya perdiste tu derecho a mentirme. Me di media vuelta y caminé con paso firme hacia la salida del restaurante, dejándola sola, llorando en la mesa. Y por primera vez desde que toda esta pesadilla comenzó, sentí que ya no estaba simplemente reaccionando a sus golpes. Estaba en control absoluto de mi vida. Esa noche no regresé a casa a dormir. Me subí al auto y conduje sin rumbo fijo por la ciudad vacía durante más de 2 horas. Recorrí avenidas desiertas, autopistas iluminadas por faros naranjas, simplemente manejando, sin pensar en el dolor, solo poniendo kilómetros de distancia física y mental entre ese maldito restaurante y yo. Para cuando finalmente detuve el coche en el estacionamiento de un hotel económico de paso, mi cerebro ya había procesado el duelo. Ya sabía exactamente cuáles eran los siguientes pasos lógicos y necesarios a seguir. Esta situación había dejado de ser un problema emocional y sentimental para convertirse en un problema estrictamente legal y logístico. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, hice una llamada a una abogada especialista en divorcios. Su nombre era Elena Vargas. Me la había recomendado un socio de mi empresa hace tiempo. Era una mujer directa, implacable y sin ninguna tolerancia para las tonterías emocionales. Fui a su elegante oficina y le expuse todos los hechos sobre su escritorio de caoba. Le hablé de la línea de tiempo de nuestro matrimonio, el descubrimiento del embarazo, la confesión de la noche anterior y las pruebas confirmadas de la infidelidad con el investigador privado. Ella no me interrumpió ni una sola vez. Simplemente tomaba notas rápidas en su libreta legal, asintiendo de vez en cuando. Cuando finalmente terminé de exponer mi caso, ella cruzó las manos y me miró a los ojos. Bien, Mateo. ¿Quieres simplemente salir corriendo de este matrimonio, o quieres tener todo el poder y la ventaja en tus manos? Quiero el control absoluto de mi vida y de mi hijo, respondí sin dudarlo ni un segundo. Entonces vamos a tener que movernos rápido y ser letales, me dijo Elena, abriendo una carpeta nueva. Primero que nada, vamos a asegurar las finanzas conjuntas para evitar que te vacíe las cuentas en un ataque de pánico. Luego, y esto es lo más crítico, vamos a establecer formalmente la prueba de paternidad mediante una orden judicial. Sin esa prueba genética concluyente, todo el proceso de divorcio se convertirá en un infierno de acusaciones, manutenciones falsas y demandas emocionales. Entendido perfectamente, le contesté. Para cuando salí de la oficina de Elena y subí a mi auto, ya tenía un plan de acción militar meticulosamente detallado. Ese mismo día al mediodía, fui a la sucursal bancaria y transferí exactamente la mitad de todo el dinero de nuestros ahorros conjuntos a una nueva cuenta bancaria privada a mi nombre exclusivo. No estaba ocultando el dinero de manera ilegal, simplemente estaba protegiendo mi patrimonio de cualquier locura. Cambié todas mis contraseñas personales de correos, bancos y redes sociales, y bloqueé su acceso a mis tarjetas de crédito donde pude hacerlo legalmente. Cuando finalmente llegué a casa a última hora de la tarde, Valeria estaba sentada en el sofá de la sala, esperándome. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y la ropa arrugada. Se puso de pie de un salto en cuanto escuchó la llave en la cerradura. Simplemente te levantaste y te fuiste dejándome ahí tirada anoche, me reclamó con voz ronca. Y ni siquiera te dignaste a contestar mi celular en todo el maldito día. No le respondí. No me interesaba en absoluto entablar un debate con ella. Me quité el abrigo y lo colgué en silencio. Ella se acercó cruzándose de brazos, tratando de mostrarse fuerte. Tenemos que sentarnos como adultos y descubrir cómo vamos a solucionar este enorme problema, Mateo. Me giré para mirarla fijamente. Yo ya lo solucioné. Esa respuesta contundente la frenó en seco. Sus brazos cayeron a los costados. ¿Qué quieres decir exactamente con eso?, preguntó, el miedo volviendo a asomar en su voz. Significa que vamos a realizar una prueba de paternidad de ADN oficial, le dije, pronunciando cada sílaba con frialdad. Y dependiendo del resultado científico de ese examen, absolutamente todo en nuestras vidas va a cambiar para siempre. Su rostro se endureció en un gesto de indignación y furia. ¿No confías en mí?
Me estás tratando como a una vulgar mentirosa. La miré con una expresión plana, sin inmutarme ante su show. Te acostaste con otro hombre en un hotel, me mentiste en la cara durante semanas y quedaste embarazada, Valeria. Ella abrió la boca para gritar una justificación, pero luego la cerró de golpe sin encontrar palabras. Yo ya no negocio con el concepto de confianza en esta casa, añadí de forma tajante. Ella comenzó a caminar nerviosamente de un lado a otro de la alfombra de la sala, agarrándose la cabeza. Te lo juro por Dios que fue solo un maldito error, Mateo. Una estúpida noche sin importancia. Ya te lo expliqué en el restaurante. Y ahora, lamentablemente, hay un niño inocente creciendo en medio de nosotros. Me mantuve firme, mi voz cortante como el hielo. Eso no es un error, Valeria. Eso es una consecuencia directa de tus actos libertinos. Ella se detuvo bruscamente, sus ojos llenos de rabia impotente. ¿Y entonces qué piensas hacer? ¿Simplemente vas a tirar toda nuestra vida, nuestros 7 años de matrimonio a la maldita basura por una noche de debilidad? Di un paso hacia ella. No. Yo no tiré nada a la basura. Tú fuiste quien incendió esta casa. Yo simplemente estoy recogiendo los escombros y limpiando el desastre que provocaste. Esa frase pareció golpearla con fuerza física. Sus hombros se hundieron y su actitud defensiva se derrumbó, reemplazada por una súplica desesperada. Su voz se volvió suave, llorosa. Por favor, Mateo, tenemos a nuestro hijo, a Leonardo. Piensa en él. Piensa en el daño que esto le va a causar. ¿Qué va a pasar con su familia? La miré sin sentir ni un gramo de compasión. Precisamente porque estoy pensando en el bienestar de mi hijo, es que estoy manejando esta situación asquerosa de la manera correcta y legal. Abrí mi maletín de cuero, saqué la pesada carpeta de documentos legales que me había dado Elena y la dejé caer sobre la mesa de cristal del centro de la sala con un ruido sordo. ¿Qué es eso?, preguntó ella con un hilo de voz, mirando la carpeta como si fuera una bomba a punto de estallar. Tus próximos pasos a seguir, le informé con frialdad profesional. Los trámites legales del divorcio, la separación financiera detallada y la orden judicial para la prueba de ADN del bebé. Ella no hizo ningún ademán de tocar la carpeta. Se quedó paralizada, mirándome con horror absoluto. «Estás hablando completamente en serio», murmuró, como si recién ahora estuviera despertando de su fantasía. «Yo jamás faroleo con mi vida, Valeria». Un silencio opresivo y denso se estiró entre nosotros durante largos minutos, llenando cada rincón de la casa. Luego, en un último y patético intento desesperado, probó utilizar un ángulo emocional más. «Mateo, mi amor, escúchame. Nosotros todavía podemos arreglar esto. Hay parejas casadas que atraviesan infidelidades peores, tragedias mucho más grandes, y logran sobrevivir y salir más fuertes». Negué con la cabeza lentamente, sintiendo un profundo asco. «No de esta manera, Valeria. No con el hijo de otro hombre involucrado. Se acabó». Me di la vuelta y comencé a caminar por el pasillo hacia la habitación de invitados, donde dormiría a partir de ahora. «Mateo, por favor, espera», me gritó con la voz desgarrada por el pánico. Me detuve en seco en medio del pasillo, pero no me digné a girarme para mirarla. «De algo así, uno no regresa ni perdona», le dije lanzando mis palabras sobre mi hombro. «De algo así, uno simplemente avanza hacia adelante en la vida dejándolo atrás. Y eso es exactamente lo que voy a hacer contigo». El proceso para obtener los resultados de la prueba de paternidad de ADN no demoró demasiado. Fueron 10 malditos y larguísimos días. 10 días de vivir en la misma casa siendo dos completos extraños, evadiéndonos por los pasillos, sumidos en un silencio sepulcral que solo se rompía cuando Leonardo estaba cerca. Eso fue todo el tiempo que se necesitó para convertir una horrible suposición en un hecho científico irrefutable. Mi abogada, Elena, fue la primera en llamarme esa mañana lluviosa a mi oficina. «Mateo, acaban de llegar los resultados del laboratorio a mi escritorio», me dijo con su tono profesional habitual. Sentí un nudo en el estómago, pero me mantuve firme. «¿Y bien, no eres el padre biológico de ese bebé?» «Es 100% concluyente». Cerré los ojos y dejé escapar un largo suspiro que llevaba semanas contenido en mi pecho. «Era exactamente lo que esperaba escuchar, Elena», respondí con la voz extrañamente tranquila. «Perfecto.
Entonces avanzamos con la demanda de inmediato. Voy a solicitar al juez que ordene su salida de la propiedad basándonos en la evidencia de la infidelidad y el fraude paternal, concluyó ella. Para cuando estacioné mi auto y entré a la casa esa misma tarde, el ambiente ya se sentía eléctrico, denso, cargado de una tensión a punto de explotar. Valeria estaba sentada en la sala de estar principal, con las manos entrelazadas sobre su regazo, mirando fijamente la pared. Ella debía de haber sentido el cambio en el aire, esa intuición visceral que tienen las personas cuando saben que su mundo de mentiras está a escasos minutos de derrumbarse por completo sobre sus cabezas. En cuanto di el primer paso en la sala, ella se giró hacia mí. ¿Qué dijeron los malditos resultados de la prueba, Mateo?, preguntó apresuradamente, con la voz temblorosa, casi rogando por un milagro que la salvara. No me molesté en quitarme el saco ni en sentarme. Me quedé de pie, imponente frente a ella. La miré directamente a los ojos, sin ningún filtro, sin piedad. El bebé que estás esperando no es mío, Valeria. Su rostro perdió todo el color en un instante, volviéndose blanco como la calorías. Trató de abrir la boca, pero no dijo nada. Esta vez, ya no intentó negarlo furiosamente, no intentó armar un escándalo ni gritar que los resultados estaban equivocados. La realidad era aplastante. En lugar de eso, en un último acto de desesperación cobarde, intentó manipular mis sentimientos. Se puso de pie rápidamente y caminó hacia mí, extendiendo sus manos temblorosas hacia mi pecho. Mateo, por favor, mírame, escúchame. Nosotros todavía podemos criar a este bebé juntos. Nadie tiene por qué enterarse de la verdad. Será nuestro secreto, yo te juro que... Basta, la corté en seco, alzando la voz por primera vez y apartando sus manos de mi cuerpo con brusquedad. Ya pasamos por esa maldita etapa de negociaciones, Valeria. Esto se terminó. Ella retrocedió un paso, tambaleándose como si la hubiera golpeado. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. ¿En serio vas a hacer esto, Mateo? ¿Vas a destruir nuestra familia y ponerle fin a nuestra historia por algo así? Solté una risa seca y amarga, llena de desprecio. Yo no terminé nada hoy. Tú terminaste y destruiste este matrimonio hace muchas semanas en la cama de ese hotel barato. Yo simplemente estoy firmando el acta de defunción oficial de la relación. Su voz se quebró, pero su tono se volvió venenoso, intentando desesperadamente herirme para nivelar el campo de batalla. Te estoy diciendo que solo fue una maldita noche de borrachera. Y ahora tú estás convirtiendo esto en algo gigantesco e imperdonable, me gritó con el rostro rojo de ira y desesperación. La observé con frialdad. Su rabieta infantil no me afectaba en lo más mínimo. Fue solo una noche, sí, y ahora esa noche es algo gigantesco que está creciendo dentro de tu vientre y que lleva la sangre de un completo extraño, le repliqué sin piedad. Esa frase la cayó por un instante, golpeándola donde más dolía. Luego, como un animal acorralado, vino el predecible cambio de táctica hacia el ataque defensivo total. Eres un hipócrita, estalló ella, escupiendo las palabras. Actúas y te paseas por la casa como si tú nunca hubieras hecho absolutamente nada malo en tu vida. Como si fueras el ser humano más perfecto y sagrado de la tierra. No me alteré. Mantuve mi postura erguida y mi voz totalmente monótona. Puede que tenga miles de defectos, Valeria. Pero yo jamás traicioné a mi familia, jamás me acosté con otra mujer a tus espaldas, y sobre todo, jamás traje a mi casa a un bastardo haciéndolo pasar por tuyo. Ella desvió bruscamente la mirada hacia el suelo, apretando la mandíbula con tanta fuerza que vi saltar los músculos de su rostro. Estaba derrotada. ¿Y qué se supone que hagamos ahora entonces?, preguntó con sarcasmo amargo, limpiándose las lágrimas con rabia. ¿Simplemente me vas a patear a la calle como si fuera un perro callejero? Ya he presentado oficialmente la demanda de divorcio unilateral ante los tribunales esta misma mañana, le informé con la misma calma con la que leería las noticias. Vas a ser notificada legalmente mañana a primera hora por un actuario. Así que te sugiero que empieces a empacar tus pertenencias ahora mismo. Su cabeza se levantó de golpe, mirándome con puro shock y terror. ¿Tú ya presentaste los papeles? ¿Sin siquiera avisarme? Yo no me quedo esperando a que los problemas me coman vivo, Valeria. Yo actúo, le dije, cruzándome de brazos. Fue en ese exacto milisegundo cuando la aplastante realidad la golpeó de lleno. Todo el teatro se había derrumbado.
Por eso moviste la mitad del dinero de la cuenta del banco el otro día, susurró ella lentamente, uniendo finalmente los puntos en su cabeza. Así es, le confirmé asintiendo una vez. Sus ojos se afilaron, inyectados en sangre y resentimiento. Eres un monstruo frío y calculador. Lo planeaste absolutamente todo a mis espaldas mientras yo dormía a tu lado. No lo planeé, Valeria, la corregí suavemente, casi con burla. Simplemente me preparé para tu tormenta de mierda. Ella soltó una carcajada estridente y desesperada, llena de amargura. Eres de hielo, Mateo. No tienes corazón, me gritó. Empezó a caminar frenéticamente en círculos por la sala, jalándose el cabello. ¿A dónde diablos se supone que voy a ir ahora? No tengo dónde vivir. La miré fijamente y pronuncié la frase más liberadora de mi vida. Ese, mi querida Valeria, ya no es mi problema. Esa simple línea le impactó muchísimo más fuerte que todos los gritos o insultos que yo pudiera haberle lanzado. Por un breve y miserable segundo pareció que sus rodillas cederían y se derrumbaría a llorar de rodillas en el piso de la sala pidiendo clemencia. Pero en lugar de eso se tragó el llanto, enderezó la espalda y levantó la barbilla en un patético intento final de salvar su orgullo destrozado. ¿Tú realmente crees que tratar a la madre de tu hijo como a una cualquiera te hace más hombre, Mateo? Me escupió con veneno. La observé de arriba a abajo manteniendo mi respiración pausada y mi rostro como una máscara de piedra tallada. No, Valeria. Hacerse cargo de la dura realidad y proteger mi dignidad si me hace un hombre. Algo que tú jamás entenderás. Un silencio largo, pesado y casi asfixiante llenó por completo la gran habitación. Luego, sin emitir ni un solo sonido más, ella caminó hasta el perchero, agarró su teléfono, sus llaves del auto y su bolso de diseñador. Se dirigió hacia la puerta principal de madera pesada. Antes de abrirla, se detuvo y me lanzó una mirada cargada de odio puro. Esto no se ha acabado, Mateo. Te lo aseguro. Para mí sí se acabó, le repliqué fríamente. Ella se quedó inmóvil por un segundo interminable con la mano en el pomo de la puerta de bronce, como si las palabras para maldecirme se le hubieran atascado en la garganta. Luego giró el pomo y se marchó. La puerta se cerró tras ella con un sonido sordo y definitivo. Así de simple. Sin más gritos, sin más excusas baratas. Sin más fingir que teníamos un matrimonio. Esa misma noche me senté en el suelo de la sala de televisión junto a Leonardo mientras él veía sus caricaturas favoritas. Estábamos comiendo pizza. El niño me miró inocentemente con un pedazo en la mano. Papá, ¿dónde está mi mamá? Lo miré con ternura, sintiendo como el amor por él llenaba el espacio vacío que ella había dejado. Tu mamá se va a quedar a dormir en otra casa por un tiempo, campeón, le dije acariciándole el cabello suavemente. Él simplemente asintió, le dio un mordisco a su pizza y siguió viendo la pantalla, aceptando la situación con la asombrosa facilidad de la niñez. Los niños entienden las energías y las cosas muchísimo más rápido y mejor de lo que la gente adulta suele creer. Y por primera vez en muchas semanas tormentosas, ya no se sentía esa espesa tensión tóxica ahogando la casa. Porque el inmenso problema oscuro que lo pudría todo ya no estaba escondido debajo de la alfombra de la hipocresía. El problema había sido erradicado y expulsado. Se había esfumado por completo de nuestro hogar. El proceso de divorcio avanzó con una rapidez vertiginosa y brutal. Cuando tienes en tu poder un expediente lleno de evidencia científica aplastante, vídeos de cámaras de seguridad y una línea de tiempo incontestable, las cosas legales no tienen espacio para alargarse en dramas de tribunal. Valeria no luchó mucho contra mis demandas. Honestamente no podía hacerlo. Estaba acorralada legalmente. Entre el irrefutable resultado del examen genético del bebé y la confesión cronológica, ella no tenía ni un solo argumento válido ni base moral sobre la que sostenerse ante el implacable juez. Mi abogada, Elena, una fiera en los juzgados, se encargó de manejar toda la destrucción legal de manera impecable y totalmente quirúrgica. Conservarás la propiedad total de la casa principal, tal como lo pediste, me informó Elena durante nuestra última reunión en su oficina. También he logrado asegurarte la custodia principal y legal de Leonardo. El juez determinó que, debido al embarazo producto de una relación extramatrimonial y su actual situación habitacional, ella simplemente no cuenta con la estabilidad emocional, moral ni financiera para intentar impugnarlo de manera seria en este preciso momento de su vida.
Eso era más que suficiente para mí. Era la victoria total. Valeria se había mudado temporalmente al pequeño departamento de su supuesta mejor amiga Camila, la misma amiga que había organizado esa maldita fiesta de despedida de soltera que lo destruyó todo. Por supuesto, a través de conocidos en común, me enteré rápidamente de que esa convivencia no duró mucho tiempo. Había demasiada fricción, resentimientos acumulados y demasiados recordatorios incómodos y constantes de cómo había comenzado todo este desastre en primer lugar. Camila terminó echándola de su casa unas semanas después. Aproximadamente un mes y medio después de que se firmaran los papeles finales del divorcio, volví a ver a Valeria cara a cara. Ella me había llamado pidiéndome casi de rodillas reunirnos para hablar de algunas cosas pendientes. Yo elegí una cafetería muy concurrida en el centro comercial. Un lugar totalmente público, ruidoso y 100% neutral. Cuando la vi entrar por la puerta de cristal, me sorprendió. Se veía físicamente distinta, desgastada. Tenía ojeras marcadas, el cabello sin arreglar y la ropa le quedaba grande. Ya no era la mujer impecable y arrogante de siempre. Se acercó a mi mesa tímidamente. De verdad te agradezco mucho que hayas accedido a venir, Mateo, dijo ella en voz muy baja, casi un susurro. Yo me quedé sentado frente a ella, con los brazos cruzados, mi café negro sobre la mesa. Di rápido lo que tengas que decir, tengo cosas que hacer, le ordené con total indiferencia. Ella asintió lentamente, mirando sus propias manos pálidas que temblaban sobre la madera de la mesa. Lo arruiné todo, Mateo. Lo eché a perder de la peor manera posible. Yo no le respondí nada, dejé que el incómodo silencio y la culpa se la comieran viva. De verdad que nunca en mi vida pensé que las cosas llegarían tan lejos, continuó ella desesperada, con la voz quebrada por el llanto inminente. Fue únicamente esa maldita noche en el hotel. Todos mis amigos estaban bebiendo sin control, empujando los límites, insistiendo con más tragos y yo simplemente. Tú simplemente tomaste una elección consciente, Valeria, la interrumpí cortante, mi voz sin rastro de lástima. Nadie te puso una pistola en la cabeza para que te metieras en la cama con ese tipo. Ella cerró los ojos con fuerza por un breve momento, tragándose las lágrimas de humillación. Sí. Tienes toda la razón. Un pesado e incómodo silencio volvió a sentarse en la mesa entre los dos, separándonos como un océano de reproches mudos. Lo he perdido absolutamente todo en mi vida, Mateo, dijo finalmente ella con voz lastimera. Te perdí a ti para siempre. Perdí el respeto de Leonardo. Perdí nuestra hermosa casa y mi estabilidad económica. La miré sin inmutarme. No te equivoques, Valeria. Tú no perdiste esas cosas por mala suerte o por un accidente. Tú las intercambiaste voluntariamente por unas horas de calentura en un hotel barato. Esa frase fue un golpe bajo que le dio de lleno en su alma rota. Ella se encogió en su silla, pero luego se inclinó hacia adelante con urgencia. Por favor, te lo suplico, quiero poder ver a mi hijo Leonardo mucho más tiempo del que me permite el juez. Lo verás exactamente cuando te corresponda, sentencié yo, duro como una roca. Bajo el estricto horario que está establecido y firmado en el papel del juzgado. Nada más. Ni un minuto extra. Ni siquiera un poco de flexibilidad los fines de semana, suplicó ella llorando. No hay ningún tipo de flexibilidad para ti. La consistencia y la rutina saludable de mi hijo en este momento importan muchísimo más que tus ridículos sentimientos de culpa materna, le aclaré sin dudar. Ella tragó saliva, aceptando la dolorosa derrota. Luego, en un último y patético intento por recuperar algo del pasado que había asesinado, me miró a los ojos con anhelo. Teníamos una vida tan hermosa, Mateo. Construimos algo lindo juntos. Sostuve su mirada derrotada fijamente. Sí, la teníamos. Y tú decidiste cruzar la puerta y marcharte de ella para siempre. Ella miró hacia abajo, hacia el suelo, completamente rota. Tomó un respiro hondo y con la voz apagada, confesó el resto de su miseria. El hombre ese del hotel. Alejandro ya no está aquí. La miré con indiferencia glacial. No me sorprende en absoluto. Era lo más lógico y cobarde que haría un tipo de esa calaña. Me bloqueó de todos lados. Él me dejó muy claro que no quiere tener absolutamente nada que ver con este enorme problema ni con el bebé, añadió ella, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla pálida.
Esa es tu cruz y tu situación personal. Te toca manejarla a ti sola ahora, le respondí asintiendo lentamente sin ofrecerle ni una pizca de consuelo. Ella se secó la mejilla con el dorso de la mano. Sinceramente yo pensé que ibas a estar mucho más enojado, más furioso hoy conmigo. Que ibas a gritarme o a insultarme. Lo estuve, Valeria, le confesé con calma. Estuve furioso. Pero luego simplemente me enfoqué en solucionar el problema de raíz. Esa fue la gran diferencia entre nosotros dos. Sin gritos histéricos, sin perseguirla por la ciudad, sin rogarle amor de rodillas, solamente con acciones frías y legales. Ella me miró por última vez, como si estuviera viendo el fantasma de un hombre muerto. ¿Alguna vez, aunque sea en las noches, piensas en lo que fuimos nosotros? No de la manera romántica y nostálgica que tú deseas que lo haga, le dije, diciéndole la brutal y más absoluta verdad. Me puse de pie, acomodando mi silla. Cuídate mucho en tu nueva vida, Valeria, añadí secamente, más como una despedida final que como un deseo real. Ella me dio un pequeño asentimiento vacío con la mirada totalmente perdida en la nada. Mientras caminaba firmemente hacia la salida de la cafetería para volver a mi auto, no miré hacia atrás ni una sola vez. No lo hice porque ya no quedaba absolutamente nada a mis espaldas que valiera la pena detenerse a revisar o llorar. Todo lo que realmente me importaba en este mundo, mi hijo y mi propia paz mental, ya estaba esperándome en el futuro frente a mí. Después de esa última e incómoda reunión en la cafetería, la presencia de Valeria se desvaneció por completo de mi nueva vida de una manera que fue casi silenciosa y patética. Se acabó el drama. Ya no hubo más llamadas telefónicas a deshoras de la madrugada llorando, no hubo más discusiones inútiles por mensajes de texto, todo se redujo fríamente a las visitas estrictamente programadas por el tribunal con nuestro hijo Leonardo, y a unos pocos intercambios de correos electrónicos profesionales, increíblemente cortos y secos, única y exclusivamente cuando era legalmente necesario para coordinar asuntos logísticos. Ella intentó desesperadamente estabilizar su arruinada vida en los meses siguientes, pero como era de esperarse, el éxito no llamó a su puerta rápidamente. Las enormes secuelas de su escandaloso embarazo, el explosivo y rápido divorcio que la dejó en la calle, y la oscura verdad sobre la traición de aquella noche la persiguieron como una plaga a donde quiera que intentara huir. La gente adora hablar y juzgar muchísimo más de lo que jamás se atreven a admitir, y en nuestros círculos sociales, ella rápidamente se convirtió en la antagonista principal de todos los chismes, siendo apartada y evitada por todos sus conocidos. Sin embargo, yo decidí no enfocarme en absoluto en la caída libre de su miseria. Elegí, de manera muy consciente y madura, a enfocar toda mi energía, mi dinero y mi tiempo en mi hijo Leonardo. Me dediqué de lleno a las rutinas matutinas de llevarlo a la escuela escuchando música en el auto, a sentarme horas en la mesa del comedor ayudándolo pacientemente con sus interminables tareas escolares de geografía y matemáticas, a organizar divertidos viajes los fines de semana a los museos y parques de la ciudad. Me enfoqué con devoción en todas esas pequeñas cosas increíblemente normales y aburridas que realmente son las que sostienen tu cordura cuando sientes que todo el maldito universo alrededor tuyo se incendia y se reduce a cenizas. Una noche fría de martes, varios meses después, mi amigo investigador, Roberto Méndez, me hizo una llamada sorpresa. Mateo, hermano, estoy seguro de que no te va a gustar nada de lo que acabo de escuchar por las calles, me dijo con un tono de voz serio, directo al grano como siempre. Adelante, Roberto. Escúpelo de una vez, ya nada me asusta, le respondí mientras revolvía la cena en la estufa de la cocina. El cobarde de Alejandro Santos, el tipo del hotel, se largó definitivamente de la ciudad la semana pasada. Renunció a su empleo corporativo de la noche a la mañana. No dejó ninguna dirección de reenvío en recursos humanos, ni número de contacto. Hizo una salida totalmente limpia y cobarde para no hacerse cargo del problema. Sinceramente, la noticia no me sorprendió en lo más mínimo. Eso encaja perfectamente con el perfil de escoria que es. Era de esperarse, contesté sin alterar mi ritmo en la cocina. Y otra cosa, Mateo. Valeria la está pasando muy mal. Está sufriendo una crisis financiera grave. La corrieron de su trabajo por bajo rendimiento. Y para colmar la copa, Camila, la supuesta amiga inseparable que organizó la fiesta, también cortó todo contacto con ella definitivamente. Está completamente sola y arruinada en este momento. Me encogí de hombros, aunque él no podía verme a través de la línea telefónica.
Como te dije el primer día, Roberto, de esa mierda ya no es en absoluto mi problema. Sabía que dirías exactamente eso, Mateo. Solo cumplía con informarte, dijo Roberto antes de despedirse. Y yo hablaba completamente en serio. Mi empatía por ella se había muerto y enterrado hace mucho tiempo. Unos cuantos meses más pasaron volando de esa manera tan estructurada y pacífica. El polvo de la guerra había terminado de asentarse por completo. Entonces mi abogada Elena me llamó una tarde a la oficina con la última novedad legal. Mateo, el decreto final del juzgado ya está debidamente firmado por el magistrado y archivado. Eres oficial y legalmente un hombre libre y 100% divorciado de Valeria. Perfecto, Elena. Has hecho un trabajo impecable. Te enviaré unos honorarios extra como agradecimiento, fue todo lo que le dije antes de colgar el teléfono. Eso fue todo. El punto final de la novela de terror. No hubo ninguna estúpida fiesta de celebración de divorcio con mis amigos, no hubo lágrimas de melancolía derramadas sobre viejas fotografías, no hubo grandes explosiones emocionales. Simplemente sentí un profundo, inmenso y pesado alivio. El cierre definitivo de un capítulo negro en mi libro. Más tarde esa misma noche estaba sentado en la gran mesa de madera de la cocina con Leonardo. Él estaba absorto pegando meticulosamente pequeñas figuras de plástico para otro de sus interminables proyectos escolares de historia. De repente detuvo su tarea, dejó caer el tubo de pegamento sobre la mesa y levantó su pequeña cabeza para mirarme a los ojos con esa inocencia penetrante que solo los niños poseen. «Papá, ¿nosotros estamos bien ahora?», me preguntó con una mezcla de curiosidad y la necesidad de sentirse seguro en casa. Me tomé un segundo muy largo para pensar en todo lo que habíamos atravesado en el último año. Miré nuestra casa tranquila, limpia, llena de paz. Sí, mi campeón, le respondí finalmente, dedicándole la sonrisa más honesta que le había dado en años. Nosotros estamos perfectamente bien. Y por primera vez en muchísimo tiempo, esa afirmación era absoluta, total y maravillosamente cierta. Unas cuantas semanas después de ese momento crucial de paz con mi hijo, el destino decidió que era hora de avanzar. Comencé a salir de nuevo con una mujer maravillosa. Su nombre era Isabella. Era arquitecta e inteligente con una risa fácil y un corazón transparente. Decidí tomarme las cosas con muchísima calma esta vez, sin forzar absolutamente nada. Mantuvimos nuestra naciente relación de manera muy sencilla, con citas casuales en cafés tranquilos, largas caminatas por el parque los domingos y charlas profundas sobre la vida sin presiones. Yo ya no tenía prisa alguna por llegar a ninguna meta artificial impuesta por la sociedad. Muchos meses más tarde, casi un año después de la tormenta, a través de la inagotable red de contactos de mi amigo Roberto, escuché por casualidad la versión más triste y final de la miserable situación de Valeria. Al no poder mantener su estilo de vida por sí sola en la ciudad, se había visto obligada por la necesidad extrema a mudarse muy lejos, a un pequeño pueblo gris, para vivir apiñada en la casa de una tía lejana con la que casi no tenía relación. En cuanto al bebé producto de aquella fatídica noche de borrachera en el hotel de Santa Fe, el niño desapareció de su caótica vida de manera definitiva a los pocos días de haber nacido. El proceso de adopción fue manejado de una manera increíblemente silenciosa, entregado directamente al Estado sin ningún tipo de drama ni apelaciones legales. Ella simplemente renunció a él por completo. Cualquier vestigio de confianza ciega, orgullo o arrogancia insufrible que Valeria hubiera exhibido alguna vez en sus días de gloria, había desaparecido de su rostro por completo junto con su juventud desperdiciada. Ya no tenía un impulso profesional, no tenía ningún impulso en su carrera, ni mucho menos una relación amorosa estable y feliz. Solo le quedaban pequeños pedazos dispersos, recuerdos amargos de una vida privilegiada de esposa que alguna vez tuvo el lujo de controlar y que arrojó a la basura por nada. Al escuchar todo esto, no sentí ni una pizca de satisfacción sádica por su enorme sufrimiento. Pero para ser totalmente honesto, tampoco sentí ningún rastro de enojo, tristeza o lástima por su alma. Lo único que sentía al pensar en ella era una distancia astronómica. Era como escuchar las noticias trágicas de una persona completa y totalmente extraña al otro lado del planeta. Una cálida noche de viernes, mientras estábamos sentados en el porche delantero de la casa, Leonardo me miró directamente a los ojos mientras tomaba su jugo. «Papá, ¿tú alguna vez extrañas a mi mamá?», me preguntó con esa inocencia brutal de los niños pequeños.
Yo lo miré detenidamente, midiendo muy bien mis palabras para no lastimarlo. Yo extraño inmensamente a la persona que ella solía ser hace mucho tiempo, mi amor, le respondí con la mayor sinceridad de mi alma. Pero definitivamente no extraño a la persona en la que ella decidió convertirse al final. Él me miró fijamente por unos segundos y luego asintió en silencio con la mirada seria, como si en el fondo de su pequeña alma comprendiera muchísimo más de lo que sus palabras infantiles lograban expresar. Los largos años que van pasando tienen una forma increíblemente mágica y sanadora de asentar finalmente las cosas en su debido lugar. Esa ira ciega, ardiente y destructiva que en un principio se sentía tan inmensamente pesada que te asfixiaba el pecho y no te dejaba respirar, simplemente no se mantiene así de afilada y punzante para siempre. Eventualmente, con el paso lento de los días, meses y años, ese dolor agudo se va desvaneciendo y, si tomas las decisiones correctas, termina siendo reemplazado orgánicamente por una estructura sólida, por la responsabilidad amorosa, por la tranquilidad de las buenas rutinas diarias y, sobre todo, por una inquebrantable paz mental y espiritual. En una hermosa tarde de fin de semana, en medio del suave otoño, me encontraba plácidamente sentado en la gran silla mecedora de madera en nuestro patio trasero. Estaba bebiendo una cerveza helada mientras observaba con una sonrisa en el rostro cómo Leonardo reía a carcajadas jugando frenéticamente a la pelota en el amplio jardín iluminado por el sol del atardecer. Y detrás de mí, a través de los grandes ventanales de la casa, podía escuchar la suave y cantarina voz de Isabella canturreando una vieja canción de rock mientras ponía amorosamente los platos y los cubiertos en nuestra mesa del comedor para la cena familiar. Era el retrato perfecto de una vida maravillosa que había sido meticulosamente reconstruida desde los cimientos. Pero esta vida no fue producto de la simple buena suerte ni del destino caprichoso, fue el resultado directo de decisiones extremadamente duras, de dolorosos cortes limpios y de acciones ejecutadas con total frialdad legal exactamente en ese oscuro momento en que todo lo demás a mi alrededor parecía estar cayéndose a pedazos y desintegrándose. Valeria, en su insaciable egoísmo e irresponsabilidad absoluta, intentó con todas sus fuerzas romper mi vida en 1000 pedazos irreconocibles. Pero en el amargo final de toda esta historia de pesadilla, lo único que ella realmente logró probar ante el mundo entero, y ante mí mismo, fue que yo era totalmente capaz de tomar esos pedazos rotos, limpiarlos y reconstruir mi vida para que fuera 10 veces mejor, más fuerte y más brillante que antes. Y eso fue exactamente lo que hice. Y por eso vivo en paz.